De esta serie que se llamaba El silencio de Dios. Hoy le he puesto como título ¿Por qué Dios guarda silencio? En las últimas semanas hemos estado examinando diferentes aspectos del silencio de Dios. Miramos el primer mensaje que dimos fue ¿cuál es el significado del silencio de Dios? Vimos que de hecho Dios, cuando Él guarda silencio, no quiere decir que no está presente. Dios está presente aun cuando Él está guardando silencio, aun cuando no sentimos que Él está obrando o parece que está a distancia de nosotros. Luego miramos el segundo estudio, el silencio de Dios como una prueba de fe. Entendimos que el silencio puede ser un instrumento que Dios está usando para afirmar nuestra fe. Ahora, no se trata de que Dios no escucha, sino miramos de cómo nosotros respondemos cuando no sentimos que Dios está obrando. Ahora vimos que la fe verdadera no se prueba cuando todo está bien, sino que la fe se prueba aún cuando no sentimos nada nosotros. Y después la semana pasada miramos que el silencio de Dios es un proceso de formación para nosotros. Vimos que muchas veces ese silencio es parte del trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Es un proceso que no siempre entendemos al momento, pero que forma el carácter de nosotros. Y hoy vamos a mirar que hay partes cuando Dios guarda silencio. Y no es una prueba para nosotros muchas veces, sino que es un proceso que Dios mismo tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar primeramente cómo Dios habla. Y después vamos a mirar por qué Dios guarda silencio. Vamos a 1 Reyes 19 del 11 al 13. Ahí vamos a encontrar la historia de Elías. Cuando Elías va y se esconde en una cueva. 1 Reyes 19 del 11 al 13 dice así. Y le dijo, sal fuera. Miramos que ahí Dios está hablando, ¿cierto? Dios le está hablando a Elías. Y le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero, dice, Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba ni en el terremoto tampoco. Versículo 12. Y tras el terremoto que vino después, un fuego. Pero tampoco estaba Dios en el fuego. Y tras el fuego que vino, un silbo apacible y delicado. Y es muchas veces como Dios nos habla a nosotros. Ahora no va a ser ni en el fuego, ni en el terremoto, no va a ser, ¿qué más dijo? Ni en el viento, ¿cierto? Muchas veces Dios te va a hablar en el silbo, en lo apacible, en lo delicado. Versículo 13. Cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí, dijo, vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Ahora, hay momentos en nuestra vida que anhelamos escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Sí. Ahora, y todos anhelamos escuchar esa voz de Dios clara, contundente. Esperamos que nos hable a través de señales evidentes. Otros deseamos que nos hablen en sueños. Otros deseamos que nos hablen en milagros. O a través de milagros, o a través de personas, o a través de respuestas inmediatas. Ahora, sin embargo, hay ocasiones en que Dios guarda silencio. Y ese silencio nos puede resultar muchas veces abrumador. Y muchas veces incómodo. Porque lo que queremos es una respuesta de parte de Dios. Y no recibimos más que un silencio de Dios. Y eso puede ser muy incómodo. Tal vez puede ser que ese silencio sea confuso para nosotros. Pero ese silencio es donde experimentamos la transformación. Y vamos a recibir la respuesta de Dios. Ahora, el profeta Elías, después de haber sido testigo del poder de Dios en el monte Carmelo, ¿qué pasó con Elías? Huyó, se llenó de miedo, de desesperación. Ahora, Elías, después de matar a 450 profetas de Baal, este hombre va y se esconde en una cueva en el monte de Hebrón. ¿Por qué va y se esconde ahí? Porque tenía miedo que la reina Jezabel
¿Por qué? Porque tenía miedo. Él había recibido una amenaza de la reina Jezabel, que lo iba a matar después de él ver destruido a los profetas. Ahora, en pocas palabras, Elías se sintió solo. Y muchos de los que estamos aquí nos hemos sentido solos muchas veces. Sabemos que Dios está con nosotros, de nuestra parte, sabemos que Dios está con nosotros, pero llega el momento donde nos sentimos solos como Elías. Sí. Elías se sintió deprimido, y yo sé que muchos nos hemos sentido deprimidos. Elías se sintió agotado, y hay muchos que nos hemos sentido también agotados. Elías se sintió sin esperanza, y sé que muchos de nosotros nos hemos sentido sin esperanza. Pensó que Dios se había apartado de él. Ahora, ¿cuántas veces hemos creído nosotros que Dios se apartaba de nosotros? Muchas veces, ¿cierto? Y esa es la realidad de cada uno de nosotros. Conocemos a Dios, sabemos de Dios, pero muchas veces pensamos que por lo que estamos haciendo, lo incorrecto, Dios se va a apartar de nosotros. Pero Dios siempre está con nosotros. Ahora, en el monte Herón, Dios le enseñó una lección poderosa a Elías. Él no siempre hablaba a través de estruendos y lo impresionante o lo visible que podemos aquí, sino que muchas veces su voz se escucha en el símbolo, en lo apacible, en lo delicado de Dios. Ahora, tal vez estás pasando por un tiempo donde clamas y clamas y clamas y parece que Dios no responde. Sientes que el cielo está en silencio, que tus oraciones rebotan, que no hay respuesta, que hay un eco. Pero en el silencio de Dios no significa ausencia de parte de Dios, sino que muchas veces es preparación para nosotros. Ahora, Dios permitió que Elías fuera a la cueva porque lo estaba preparando para salir de ahí. Ahora, yo les aseguro que Elías no salió igual que como él entró a la cueva. Ese hombre salió diferente. Dijo, ¿sabes qué? Ya entendí. O sea, no solamente Dios habla de esta manera. Dios también habla en lo apacible. En lo delicado también está la voz de Dios. Ahora, el silencio de Dios Él está aún obrando. Y Él está obrando para fortalecer aún nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe y para llevarnos a un nivel más profundo. En la Biblia usted va a encontrar poderosos ejemplos cuando Dios guardó silencio, pero después de que terminó ese silencio, apareció la gloria de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham y Sara en Génesis 15. Ellos esperaron 25 años por la promesa que Dios le había hecho. Ahora, Abraham esperó 25 años para ver la promesa cumplida. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo cuando Abraham tenía, ¿cuántos años? 75. Cuando Abraham nació, Abraham tenía 100 años. Isaac, perdón. ¿Cuántos años pasaron? 25, ¿cierto? Ahora, Abraham tenía 75 cuando Dios le habló a Abraham. Cuando le hizo esa promesa. Ahora, después de ahí, en ese tiempo aparente, hubo un momento de silencio de Dios para Abraham. Dios nunca más le recordó que iba a tener un hijo. Dios le dio la promesa. ¿Cuál era la responsabilidad de Abraham? Creer, ¿cierto? Sí. O sea, creer que Dios lo iba a cumplir el tiempo que Dios se tardara. O sea, esta no era responsabilidad ya de Abraham. Dios ya le había hablado a Abraham. Dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar a un hijo. O sea, quiere decir que Dios estuvo en silencio por 25 años con Abraham, con la promesa que le había hecho. No le estuvo recordando y recordando. Sí. Job, como lo miramos en el segundo estudio. Ahora, Job no entendía, en Job 23 del 8 al 12, no entendía por qué Dios estaba guardando silencio con él cuando Job estaba experimentando el dolor y él estaba desesperado. Pero si usted se acuerda de la historia, luego más adelante él recapacita a Job y dice, mas él conoce mi camino. Yo sé que él me probará y saldré como oro en esta prueba. Ahora, Job ya había perdido todo.
Él estaba clamando a Dios y no entendía por qué Dios no le respondía. Después recapacita y él dice, híjole, ¿sabes qué? Ya entendí mi camino, ya entendí mi propósito. O sea, Dios me está probando. Pero yo voy a salir de esta prueba como el oro. ¿Y cómo salió de esta prueba, Job? Como el oro. ¿Cuál fue la recompensa que Dios le dio a Job? Le reemplazó todo lo doble que él tenía. Pero también hubo un momento de silencio de Dios para la vida de Job. Tenemos al mismo Jesús. Jesús también se sentía solo. Jesús experimentó el silencio del Padre. Cuando Él le dice en Mateo 27:46, Jesús clamó en voz fuerte, dice, Elí, Elí, lema sabatini, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso nos muestra que Jesús experimentó aún el silencio del Padre. Pero después de ese momento de soledad vino la resurrección y la victoria, ¿cierto? Ahora confiemos en el silencio de Dios. El silencio de Dios no es un abandono, sino es una forma de acercarnos más a Él. A veces en el ruido nos impide escuchar la voz de Dios. A veces hay tanto ruido a nuestro alrededor que no nos permite escuchar la voz de Dios. Y Él nos va a llevar a un lugar de quietud. Él quiere que entremos a un lugar donde hay serenidad y que aprendamos a confiar más allá de lo que nosotros vemos o de lo que nosotros sentimos. Ahora, si Dios está en silencio, confía. Él sigue obrando en lo secreto. Está como ese canto que dice, en lo secreto, contigo quiero estar. Lo sigue diciendo, quiero tener intimidad en tu verdad. En el secreto, dice, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaurar mi interior, dice, con tus manos de amor. Solo busco más de ti. En tu habitación, no en la multitud, yo te voy a adorar. Ahí en lo secreto yo te adoro, dice. Y muchas veces escuchamos que gente nos dice que Dios le habló. Y es bonito cuando Dios te habla. Pero también hemos escuchado que hay mucha gente que dice, hey, ¿cómo es posible que a él le hable y a mí no me está hablando Dios? O no me responde Dios. Cuando Él está en silencio en tu vida es porque Él está haciendo algo. Y siempre, ¿cuántos saben que hay un tiempo para todo? Hay un tiempo cuando Dios va a hablar y hay un tiempo cuando Dios va a guardar silencio. Hay un tiempo de silencio en la vida tuya, donde Él calla, porque Él está trabajando al favor tuyo. Ahora, no te desesperes cuando en momentos de crisis Él no habla. A veces pasamos por unas circunstancias y tenemos un alboroto alrededor de nosotros y no escuchamos lo que realmente Dios nos está diciendo. Y lo mismo le pasó a Elías. Y dice la palabra que Dios no estaba ni en el terremoto, no estaba ni en el viento, no estaba ni en el fuego. Me imagino que Elías estaba esperando que Dios se hiciera presente, que le diera una palabra, pero ¿cómo se le presentó Dios? En el simpido, en lo suave, en lo apacible. Dios le habló a él. Ahora, cuando tu circunstancia está más alta, no puedes escuchar a Dios, pero Él está ahí. En medio de la crisis, parece que Dios no nos habla, parece que Dios nos ha hecho a un lado cuando estamos en la prueba, pero Dios está presente. Ahora, hay razones por las cuales Dios no habla. Hay razones por las cuales Dios guarda silencio. Y una de las razones que más me encanta que Dios guarda silencio es por amor. ¿Cuántas veces nos pasa que alguien que amamos nosotros dice algo incorrecto? Y sabemos que está incorrecto, pero nos callamos por amor. Híjole, eso que dijiste no está bien, pero no te voy a decir porque te amo tanto y no te lo voy a decir. O sea, lo dices en tu interior. En tu interior estás, híjole, eso no va así, no es verdad. Y muchas veces Dios sabe y Dios se calla por amor. Sofonías 3:17, ¿qué dice?
Y eso es para que ese versículo llévenselo grabado el día de hoy. Dice, Jehová está en medio de ti. ¿En dónde está Jehová? En medio de nosotros. ¿Cómo está? Poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Y lo que sigue diciendo, callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Sofonías qué? 3:17. Ahora, su silencio está cargado de amor para ti. Piensa en las veces que Dios te ha dado, no te ha dado lo que tú has querido. Ahora, un no de Dios a largo plazo terminará siendo un sí de parte de Dios. Él es quien conoce tu presente. Él es quien conoce nuestro futuro. Ahora, ¿quiénes tenemos hijos aquí? Todos, ¿cierto? Ahora, sabemos que aunque aún en los momentos que ellos no entiendan las decisiones que nosotros tomamos, aun cuando nosotros le ponemos límites a nuestros hijos, aun cuando le damos instrucciones a nuestros hijos, porque lo que hacemos, lo hacemos, ¿por qué? Porque queremos que le vaya mejor en sus vidas. Pues así es Dios con nosotros. Aunque en el momento nos duela y no entendamos lo que Dios está haciendo, Él lo está haciendo porque nos ama a nosotros. Ahora, también sabemos que Dios muchas veces guarda silencio cuando no estamos bien con Él. Cuando hay algo que nos está estorbando. Cuando hay algo que no está bien y necesitamos trabajar con Dios. Cuando hay pecado en nosotros. Muchas veces Dios va a guardar silencio. O cuando tenemos una relación con Dios. Y hay algo que nos impide escuchar la voz de Dios. Isaías 52:2 dice así, 59:2. Son las iniquidades de ustedes los que los separan de su Dios. Son esos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no ser escuchados. Otra cosa que podemos ver, el por qué Dios muchas veces guarda silencio, es cuando no lo estamos obedeciendo a Dios. Cuando lo desobedecemos, cuando Él da una instrucción. Ahora, muchas veces el Señor nos da una palabra, ¿cierto? Y nos dice cosas, pero nosotros no hacemos caso. El Señor se quedó callado por mucho tiempo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fueron desobedientes. Ahora, durante 4 siglos, Dios permaneció callado con el pueblo de Israel. Ahora, los judíos tuvieron que soportar 400 años de silencio de parte de Dios. Ahora, 400 años. Ahora, no había ningún profeta en esos 400 años que les llevara una palabra de esperanza a ellos. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. La pregunta que saldrá aquí ahora, ¿por qué no escucho a Dios? ¿Será que no estoy escuchando las instrucciones que Dios me ha dado? ¿Qué instrucción Dios nos ha dado muchas veces? Ama. Tienes que amar más. Tienes que perdonar. Tienes que soltar. Tienes que dejar el orgullo, el coraje, el rencor, el resentimiento, la amargura. A veces Dios da instrucciones y muchas veces la queremos acomodar a nuestra sabiduría. Creemos que somos más inteligentes que Dios. Pero el que sabe mejor cómo funciona para nuestra vida es Dios. Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Ahora, si Dios cerró una puerta, tú no la abras o no quieras abrirla. ¿Cuántos saben que están protegidos por Dios? Amén. Dios nos esconde, Dios nos guarda en su voluntad perfecta. Es tiempo de alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Y ahí va a haber restauración, va a haber cambio, va a haber respuesta. Ahora, ¿cuántas áreas Dios no nos ha hablado a nosotros? ¿A cuántas veces no nos ha dado instrucciones a nosotros, Dios?
Ahora, ¿por qué Dios guarda silencio? Dios guarda silencio porque Él está trabajando a favor de nosotros en el silencio. A veces pensamos que Él no nos está hablando o que se ha apartado de nosotros. Isaías 55, 8, 9 dice así: mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están por encima de lo que pudieran imaginarse. Versículo 9 dice: porque así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Eso que nos enseña a nosotros, que el Señor puede ver más que nosotros, ¿cierto? Sí. Que los caminos de Dios son perfectos. Todos tenemos pensamientos, todos tenemos caminos que caminar, pero los caminos de Dios y los caminos de los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros. Sí. ¿Qué dice Jeremías 29:11? Todos lo saben de memoria. ¿Qué dice? Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. ¿Para qué? Para darles un futuro y una esperanza. Ahora, el Señor está haciendo algo en nosotros. Ahora, tenemos otro ejemplo. Él habló a Noé que construyera una arca, ¿cierto? Y se cayó durante mucho tiempo. Ahora, no le estuvo diciendo: Noé, tienes que hacer una arca. Noé, fíjate, haz la arca, apúrate que ya va a llegar el diluvio. No. Dios le dio una orden a él, lo que él tenía que hacer. Noé tenía una instrucción muy clara de parte de Dios. Y la instrucción clara era que necesitaba hacer un arca. Ahora, no ocupó que le estuviera recordando cada rato: haz la arca, Noé, que fíjate, que la tienes que construir porque voy a mandar un diluvio. No le estuvo recordando lo que él tenía que hacer. Ahora, la construcción del arca se estima que tardó alrededor como 75 años para que Noé hiciera esa arca. O sea, quiere decir que en 75 años Dios ya no le dio instrucción a Noé porque ya se lo había dado. Pero Noé sabía que el Señor lo iba a cumplir. Aún en medio de ese silencio que Dios estaba guardando, él sabía que Dios estaba ahí. Otra cosa por la cual Dios guarda silencio es porque el silencio nos está formando a nosotros. Dios necesita ver cómo reaccionamos cuando hay un no de parte de Dios. ¿A cuánto les encanta un no de parte de Dios? A nadie, ¿cierto? A nadie nos gusta un no de parte de Dios. Eso no te lo voy a dar. Usted quiere saber el carácter de una persona, quítele algo que usted le ha dado a esa persona. Usted va a mirar la actitud que esa persona va a tomar, ¿cierto? Quítele algo que usted le haya regalado a alguien. No voy a decir: lo que se da ya no se quita. ¿Cómo decían eso? Lo que se da ya no se quita y se desquita con el diablo. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios te dice que no? Ahora, ¿qué actitud vamos a tomar cuando hay un no de parte de Dios? Cuando no lo recibes. Lo que tú estás pidiendo, ¿sabes muchas veces por qué no lo recibimos? Porque no estamos listos para recibirlo. Porque Él ve cómo queremos reaccionar. Cuando Dios llevó al pueblo de Israel por el desierto y ellos empezaron a quejar contra Dios: nos has traído al desierto para morir de hambre. Oh, nos recordamos cuando estábamos en Egipto, teníamos las ollas de carne, teníamos los panes, y nos has traído a Egipto para morir de hambre al desierto. ¿Y qué les dice Dios? Yo no los traje al desierto para que se murieran de hambre. Yo los traje para humillarlos y para ver lo que realmente había en su corazón. Dios quería sacarles a Egipto de su corazón. Pero a ellos no se les salía Egipto de su corazón. Por eso me encanta lo que dice 2 Corintios 12:9. Y se me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me glorié más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Jesús. Ahora, y Él necesita saber si estás listo para recibir las promesas de Dios. Tal vez Él ha guardado silencio por amor a ti, porque hay cosas que debemos alinear con Dios, porque Él está trabajando a favor de nosotros. Hay momentos en que Dios guarda silencio, porque Él ya nos ha dado una respuesta. ¿Qué pasa cuando usted le da una instrucción a su hijo? O usted le da una orden a su hijo y su hijo no la hace. ¿Y qué pasa cuando él viene y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? Ya te dije. O a veces no le decimos nada, ¿cierto? Como con la pura mirada, ya sabes lo que tienes que hacer. Con la pura mirada decimos lo que él tiene que hacer. Muchas veces Dios guarda silencio porque Él ya dio una respuesta. ¿Y qué es lo que Él espera que nosotros hagamos? Con esa instrucción que Él ya nos dio, es que obedezcamos. Ahora, cuando Jesús estuvo frente a Pilato, ¿qué hizo Jesús ahí? Jesús guardó silencio. Él se quedó callado, no respondió a provocaciones, no se distrajo con los argumentos que le estaban levantando. Él se mantuvo firme, confiado en lo que Él ya había establecido, en lo que Él ya había dicho. Ahora, lo más importante de todo esto es no confundir el silencio de Dios con la ausencia de Dios. Dios no está ausente, aunque Él esté guardando silencio. Dios está ahí. A veces Dios calla porque Él ya habló y espera que nosotros confiemos en Él. Ahora, ¿cuántas veces hemos buscado una palabra nueva de parte del Señor cuando en realidad Él ya nos las dio a nosotros? El silencio de Dios, de Jesús, revela su entrega total hacia nosotros. Miramos que Jesús era acusado por los sacerdotes, por los principales, por los ancianos. Dice que Él no respondió ninguna palabra, porque Él ya había dicho todo lo que Él tenía que decir. Pocas palabras. Si usted se va a Isaías 53:7, ahí podemos mirar cómo muestra el silencio fue una obediencia perfecta de parte de Dios. El profeta Isaías, en siglos antes de que Jesús naciera, escribió este versículo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora imagínense que tanto no le gritaban a Jesús cuando Él estaba en la cruz. Y en nosotros, ¿cierto? Así que si hoy sientes que Dios está en silencio, hazte esta pregunta: ¿será que Él está en silencio porque ya me habló? ¿Será que Él está en silencio porque ya me mostró lo que realmente necesito hacer? ¿O porque Dios guarda silencio? Porque si la respuesta es sí, entonces ese silencio es precisamente la evidencia de que estamos caminando dentro de la voluntad de Dios. Ahora, la soberanía de Dios no siempre grita. La soberanía de Dios a veces va a guardar silencio. Es un Dios diciendo: yo estoy aquí. Estoy obrando, aunque no hablo, estoy cumpliendo mi palabra. Cuando Dios guarda silencio, puede estar diciendo: confía, estoy haciendo mi obra. Ahora, no es un descuido de que Dios no hable. No es una indiferencia de parte de Dios. Dios guarda silencio cuando ya habla, cuando Él habla, y espera que nosotros confiemos. Dios guarda silencio por convicción a Él.
Guarda silencio porque su plan es perfecto. ¿Para cuántos les gusta que Dios nos hable? ¿A cuántos nos gusta cuando no escuchamos nada de Dios? ¿Cuántos saben que muchas veces el silencio de Dios trae más respuestas que cuando Él está hablando? Y también ese silencio puede ser una respuesta para nosotros. Si Él calla, es porque confía en que también puedes tú confiar en Él. Así que no te desesperes en el silencio de Dios. Hablemos menos, recuerda más y confiemos siempre en Dios. Yo sé que muchas veces nos hace muy difícil cuando no hay instrucción de parte de Dios, cuando no hay respuestas de parte de Dios, cuando no hay guianza, o creemos que no hay guianza, que no hay respuesta. Pero Dios sigue obrando en la vida de nosotros. Dios está trabajando y seguirá trabajando en la vida de nosotros. Así que, ¿por qué Dios está guardando silencio? Dios guarda silencio porque está trabajando en nosotros. Abraham le creyó a Dios. Dice que como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. Ahora, en la prueba necesitamos creerle a Dios. En el silencio necesitamos creerle a Dios. En las circunstancias, en la crisis que estamos viviendo, aunque no encontremos esa respuesta que nosotros deseamos de parte de Dios, necesitamos seguirle creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Así como Job se tuvo que aferrar a Dios, nosotros también nos tenemos que aferrar a Dios. Señor, no entiendo nada de este camino que estoy caminando. No sé por qué me estás llevando por este camino. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres probar? O mostrar. Pero dame las fuerzas para salir como salió Job. Brillante. Así que pongámonos de pie. Nos vale gracias a Dios por esta serie. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque estas 4 semanas hemos entendido, Señor, cuál es el propósito que tú muchas veces usas cuando guardas silencio. Hemos aprendido el significado tuyo, Señor, en tu silencio. Hemos aprendido que aún en tu silencio, Señor, tú moldeas nuestra fe. En tu silencio, Señor, es un proceso de formación para nosotros. Hemos entendido, Señor, que tú guardas silencio porque muchas veces o siempre lo haces por amor hacia nosotros. Padre, yo no sé lo que están pasando cada uno de los que estamos aquí, Señor. No sé qué tanto ruido haya, Señor, en su corazón. Yo te pido, Señor, que quites toda confusión primero. Quita toda preocupación. Quita todo cansancio, Señor. Padre, enséñanos a estar quietos delante de ti. Enséñanos aún a confiar más delante de ti, Señor. Padre, enséñanos, Señor, una vez más. Así como tú permitiste que Elías, Señor, corriera a esa cueva a esconderse. Hemos mirado, Señor, que se llenó de miedo, de temor, de inseguridad. Pero miramos, Señor, que tú te la hiciste presente. Que tú te le apareciste, le hablases a Él, Señor, en lo apacible, en lo delicado, Señor. Hoy, Señor, quitamos todo ruido, Señor, de nuestras vidas.
Quitamos todo ruido que nos impide, Señor, escucharte. Para que sea el sílvano tuyo, Señor. Sí, Señor. Que sea lo apacible, en lo delicado, donde tú te vas a hacer presente, Señor. Aún afina nuestros oídos. Prepara nuestro corazón. Muéstranos también, Señor, a cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que rendir a ti, Señor. Que nos está impidiendo, Señor, poder escuchar esa voz audible tuya. Prepáranos, Señor, nuestro corazón. Prepara nuestro espíritu, Señor, aún para recibir un no de parte tuya. Para que nuestra fe no mengue cuando no te escuchamos hablar, sino que recordemos que tu silencio trae un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Tu silencio es preparación para nosotros. Tu silencio es capacitación para nosotros. Y saldremos de ahí, Señor, pulidos como el oro, dándote las gracias porque nos das una victoria más en la vida de nosotros. Sí, Señor. Hoy te entregamos nuestras cargas. Sí, Señor. Te entregamos, Señor, nuestra dificultad, nuestro temor, nuestra inseguridad. Sí, Señor. Padre, quita todo cansancio de nosotros, cansancio físico, cansancio emocional, aún, Señor, cansancio espiritual, Señor. Deposita, Señor, una vez más en la vida de nosotros, Señor, ese fuego en la vida de nosotros. Gracias, Señor. Aviva, Señor, una vez más ese fuego en la vida de nosotros para poder soportar, Señor, cualquier prueba que se venga presente en la vida de nosotros.